Arabia Saudita está jugando a la política con el petróleo, forzando a la OPEP a mantener sus actuales niveles de producción en 30 millones de barriles diarios para bajar el precio. La cotización del crudo ya ha caído un 35% en 2014, por debajo de la marca de $70 por primera vez desde mayo de 2010. La pregunta es por qué los sauditas arriesgan la buena voluntad de los miembros de la OPEP al tiempo que recorta su capacidad de usarlo en el futuro para servir sus intereses. Es un juego de póker de alto riesgo, y a la larga le causará daños a los sauditas, pero no es en eso en lo que están pensando ahora mismo. Desde las primeras turbulencias petroleras tras la Guerra de Medio Oriente de 1973, los sauditas entendieron el rol que pueden jugar en los asuntos regionales y mundiales al abrir y cerrar el grifo del petróleo. Con el reciente aumento de la producción de Estados Unidos, era razonable asumir que los sauditas iban a cortar los excedentes para mantener un balance sano. Pero en lugar de eso, Riad hizo lo opuesto. Desde la capital saudita el mundo parece un lugar sombrío y tienen un montón de preocupaciones que creen que no están siendo abordadas de la forma adecuada, ya sea por parte de sus aliados occidentales o por sus socios en la región. Muchos expertos hablan de una guerra fría entre Arabia Saudita e Irán, donde en cada asunto importante para la región, los sauditas perciben como pérdida cualquier ganancia iraní, y para la casa de Al-Saud suenan campanas de alarma. En su visión, Estados Unidos cedió y dejó que Irán se zafara. Se suponía que a los iraníes no se les iba a permitir ninguna capacidad para enriquecer uranio y mucho menos que se le pagara $7.000 millones por dicho privilegio. Aún así, estadounidenses y europeos pasaron meses estudiando maneras creativas de ofrecer al presidente, moderado, de Irán, Hassan Rouhani, migajas económicas para apaciguar a los duros de Teherán. Para los sauditas, el moderado Rouhani es una manifestación amistosa de un régimen que busca dominar Medio Oriente y que intenta de forma desesperada ser aceptado por el mundo. El alcance de Irán en la región de Medio Oriente le preocupa a Arabia Saudita aún más que su programa nuclear. En Irak, los iraníes se han hecho prácticamente con el control de los aparatos de seguridad estatales, y si no fuera por la intervención de la Guardia Revolucionaria de Irán para prestar ayuda en áreas del norte de Irak, incluidas regiones fronterizas kurdas, el grupo extremista autodenominado Estado Islámico avanzaría incontrolado por todas las regiones. En Siria, conforme la coalición liderada por Estados Unidos lanza ataques aéreos sobre Estado Islámico, la presión sobre el aliado de Irán, el presidente sirio Bashar al-Assad, parece haberse suavizado. Donde una vez había determinación para derrocarlo del poder, crecen los rumores de que Occidente tendrá que considerar la posibilidad de relacionarse con él para que ayude en la lucha contra la amenaza mayor que supone EI. Impulsado por el dinero iraní y aliados como el grupo Hezbollah, y protegido por el apoyo ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al-Assad parece estar a salvo. Para empeorar las cosas, en las fronteras sur y oeste del reino saudita, los rebeldes chiitas de Yemen y los manifestantes en Bahrein solo contribuyen a aumentar la sensación de que el reino está siendo asfixiado por el poder iraní desde todos los lados. En medio del caos del que Irán parece estar beneficiándose también, Arabia Saudita tomó la decisión de devolver el golpe. Y dado que Riad prefiere no ser arrastrado a una confrontación militar con los iraníes, ha tenido que buscar otra manera de enfrentarse a Teherán. El camino más fácil para hacerlo es hurgar en el bolsillo trasero de Teherán. La economía de Irán depende en gran parte de los hidrocarburos, que suponen hasta el 60% de sus ingresos de exportación y suministraron el 25% del Producto Interno Bruto total en 2013. Profundamente comprometidos en la lucha en Siria e Irak, los iraníes se gastan incontables millones de dólares al mes para mantener sus operaciones en ambos países, todo ello mientras intenta aplacar potenciales disturbios internos. Curiosamente, los iraníes propusieron cortar la producción de la OPEP antes de la conferencia de noviembre solo para encontrarse con el desplante de los sauditas. Además, los sauditas tienen la ocasión de darle un puñetazo a Rusia, el incondicional aliado de Bashar al-Assad, al bajar el costo del petróleo y dañar los canales de ingresos por hidrocarburos de Moscú, lo que agita la economía rusa. Según baja el precio del petróleo, también lo hace el valor del rublo ruso, que cayó un 35% desde junio. Matar dos pájaros de un tiro puede parecer una política inteligente, sobre todo porque es altamente improbable que resulte en la escalada militar que los sauditas quieren evitar. ¿Cuánto tiempo pueden mantener este juego los sauditas?
De forma realista, pocos meses, pero si el precio del petróleo sigue a la baja, los sauditas pueden verse obligados a reconsiderar su estrategia. Aún así, el reino se asienta sobre unas reservas de divisas de 741.000 millones de dólares y arrojó un superávit de 15.000 millones de dólares al cierre del último año fiscal, y los sauditas pueden absorber el costo del déficit de presupuesto durante unos años en caso de ser necesario. A esto le ayuda el hecho de que recientemente se hicieron megacompras y el futuro gasto en defensa del reino se calcula a la baja para los próximos 2 o 3 años, liberando liquidez para otras aventuras. Aunque Riad ha intentado sellar su autoridad en la región, algo que sin duda causará dolores de cabeza en Teherán y Moscú, el arma del petróleo no puede revertir algunos de los temas más delicados que enfrenta la región. Estado Islámico lidera una entidad del tamaño de Reino Unido a través de Irak y Siria, y su hostilidad hacia al-Salul, un término despectivo para la familia al-Saud, recientemente quedó patente en un discurso de 17 minutos del autodenominado califa Abu Bakr al-Baghdadi. El petróleo barato del territorio de EI continuará fluyendo, aportándole a la organización millones al día, y aunque los sauditas han tenido un notable éxito a la hora de alcanzar objetivos de EI, no es suficiente para asegurar la derrota del grupo, a no ser que Estados Unidos e Irán cooperen abiertamente para resolver la situación, lo que puede resultar en un consentimiento reticente de parte de Riad. Igualmente, los sauditas aceptaron de mala gana un posible acuerdo entre Irán y los países P5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, si se quiere evitar una guerra regional. Es la mejor de una serie de malas opciones, y los recientes intentos de los sauditas por involucrarse diplomáticamente con sus socios iraníes, particularmente en asuntos de seguridad regional como Estado Islámico, parecen positivos. Pero la desconfianza todavía es profunda y la amenaza de EI parece no haber detenido al reino en su intención de quitarle fuerza a Irán. En Estados Unidos, las estaciones de servicio se quedaron sin gasolina y las filas de autos a la espera de repostar se convirtieron en una imagen habitual durante meses. En varios estados se impuso un racionamiento de combustible. En un país enamorado del motor y para el que el automóvil era el símbolo de la libertad y los valores del llamado sueño americano, la escasez de gasolina supuso una conmoción con pocos precedentes y un doloroso golpe económico. El Producto Interno Bruto del país cayó un 6% hasta 1975 y el desempleo se duplicó, llegando a un 9%. Millones de sus ciudadanos sintieron las consecuencias de la recesión. Según Bruce Riedel, analista y ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, con el embargo a Arabia Saudita, le hizo más daño económico a Estados Unidos que ningún otro país desde que los británicos quemaron Washington en 1815. A partir de ese momento, Kissinger viajó repetidas veces a capitales árabes implicadas en busca de arrancar un levantamiento del embargo, que no llegaría hasta marzo de 1974, cuando ya la guerra del Yom Kippur había terminado. Muchas familias y empresas estadounidenses y del resto de países que necesitaban importar su petróleo respiraron aliviadas y volvieron a una cierta normalidad. Los promotores del embargo no lograron quebrar el compromiso de Estados Unidos con Israel, al que ha seguido apoyando a lo largo de los años, pero su actuación provocó profundas transformaciones del orden mundial y en el comportamiento de la gente que se han mantenido hasta hoy. Aunque Sadat no logró los objetivos que se había planteado al atacar a Israel, mostró a sus dirigentes que podía representar una verdadera amenaza militar, lo que incentivó un proceso de negociaciones patrocinado por Washington que cristalizó en los históricos acuerdos de Camp David de 1978, por los que Israel devolvió a Egipto la península del Sinaí. Bannerman cree que los acuerdos de Camp David nunca hubieran sido posibles sin el cambio en la política de Estados Unidos, que forzó la experiencia del embargo. A cambio de la devolución del Sinaí, Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer al Estado judío, una decisión que convirtió a Sadat en una figura impopular en gran parte del mundo árabe, pero por la que empezó a ser visto como un gran pacifista en Occidente y que favoreció su plan de acercamiento a Washington en detrimento de la URSS. Nixon dimitió escasos 5 meses después de levantarse el embargo, en medio del escándalo del Watergate, convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos en la historia en renunciar al cargo. Y el rey Faisal fue asesinado por un sobrino suyo que le disparó en una recepción real en Riad. El magnicida había vivido durante algún tiempo en Estados Unidos, lo que alimentó sospechas nunca confirmadas de una posible implicación de la CIA.
En Estados Unidos, donde la industria automovilística se había acostumbrado a producir carros pesados y con un alto consumo de combustible, el público empezó a reclamar modelos más eficientes, una tendencia que se extendió a Europa y otros lugares del mundo. El planeta se llenó de autos más pequeños y económicos. La constatación de los peligros de la excesiva dependencia en los países árabes también incentivó la inversión e investigación en la búsqueda de fuentes de energía alternativas al petróleo. El desarrollo de la tecnología de fractura hidráulica ha permitido a Estados Unidos reducir sostenidamente sus importaciones de crudo desde 2005. En 2020, ya importaba menos petróleo del que exportaba. Pero quizá la región del mundo que se transformó más profundamente fue Medio Oriente. Especialmente el Golfo Pérsico, donde el encarecimiento del petróleo y las nacionalizaciones llevadas a cabo en la década de 1960 y 1970 convirtió a las monarquías petroleras de la zona Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en receptoras de ingentes ingresos en divisas con las que engrosaron su vasta riqueza actual y cimentaron la prosperidad de la que disfrutan hoy.